Álvarez Rodríguez, diputada nacional. Y también va a estar la compañera Victoria Tolosa Paz, que está justo en ruta, así que está demorada para conectarse. Lo tenemos a Gonzalo Quilodrán, que ya está conectado, director de ENACOM. Está el senador Omar Plani, y en un rato estará también conectado el senador Paco Durañona, que está con problemas de conexión, me parece, así que ya estaremos todos juntos. Pero bueno, para empezar un poco, podemos ir compartiendo el video de la compañera. Si Betina nos acompaña, la tecnología nos ayuda, creo que estaría bueno empezar con el mensaje. Quiero hoy acercarme por este medio a enviarle un fuerte abrazo a Paco Durañona y a todos los integrantes del Movimiento Arraigo, a todas las organizaciones sociales que lo componen y esencialmente a todos los que luchamos por poder tener el derecho de desarrollarnos, crecer, vivir felices en el lugar que nos vio nacer, que de esto se trata Arraigo. Saludar también a Omar Plaini, a Vicky Tolosa Paz, a cada uno de ustedes que hoy deciden encontrarse para construir, como Gonzalo Quilodrán también, esta relación entre arraigo y conectividad, en el mundo conectado en que vivimos, en este mundo complejo, en este mundo con pandemia, y esta necesidad de conectividad como un derecho humano y como un servicio esencial, para que nos podamos quedar, para que podamos formar estas comunidades organizadas con que soñaba Perón, y por sobre todas las cosas, insisto, para que podamos vivir felices, que de esto se trata, construir en clave peronista y construir para el bien de la Argentina. Así es que desarrollándonos territorialmente con equidad es como vamos a salir adelante. Les envío nuevamente un fuerte abrazo y agradecerles muchísimo la tarea que hacen, porque es la tarea de pensar nuestro país desde otro lugar, un lugar propio que no es ya centro y periferia, ni interior y centro, sino simplemente es que el centro está en cada lugar donde están aquellos que deciden vivir y ser felices. Siempre pensamos en este desarrollo de país con perspectiva de una equidad, con un arraigo, de quedarnos, y sí, en ese mensaje de las comunidades organizadas que soñaba Perón. Y bueno, lo que comparto plenamente, lo que la conectividad como una necesidad, como un derecho humano que hoy tenemos que tener todos los argentinos y argentinas, y en especial este mundo de pandemia que nos ha desafiado más de lo que debería. Eh, bueno, le paso la palabra, ahí sí, no sé si se puede prender la cámara al compañero Gonzalo, para empezar un poco con la temática de hoy. Gonzalo Quilodrán es salteño, así que viene de la región del norte, igual que yo, director de NACOM, es licenciado en Ciencias Políticas, tiene un posgrado en Historia Económica y un especializado en Gobierno y Desarrollo Local y en Promoción Económica y Desarrollo Territorial y ODS en la Unión Iberoamericana de Municipalistas, con sede en España. Como parte del gobierno de Salta, se desempeñó como secretario de Comunicaciones, Prensa y Difusión, y también fue secretario del Interior y de Municipios. Además, el compañero Gonzalo ocupó el cargo de director de la Agencia de Promoción y Desarrollo, y posteriormente el de coordinador de la Casa de Salta en sede de la Ciudad de Buenos Aires. Así que les damos una bienvenida, y personalmente le agradezco que hoy nos esté acompañando en esta reunión de la Comisión de Arraigo del PJ, y es un gusto poder escucharlo. Hola, ¿cómo estás, Flor? Un saludo grande a vos, a todos los compañeros, a las compañeras. Les pido disculpas que voy con la cámara apagada porque voy en el auto y con poca batería, cuidándola para ser respetuoso de los compañeros y las compañeras que están, entonces no me permite prender la cámara, pero esperen que acá les muestro un ratito que acá estoy, es verdad. Un saludo grande para todos, y ahora compartir un poco con ustedes lo que nos venía pasando, los saludos de la compañera Cristina recién, de Flor, de Paco, de la Negra, de todos los compañeros y compañeras que hacen el movimiento Arraigo.
No quiero ahondar en mucho detalle, pero sí contarles que nosotros estamos en pleno proceso de ampliar derechos en la Argentina, y es este nuevo derecho a la conectividad. Siempre que el peronismo conquistó derechos, nunca fue fácil, no fue un camino de rosas, sino que es un camino plagado de luchas, y luchas que se dan no solo desde la política, sino lo que nos pasa a nosotros también en el ámbito ahora de la justicia, en donde hay algunas cámaras que un par de jueces deciden por todo el poder ejecutivo y todo el poder legislativo, que le dieron fuerza de ley al DNU 690, por el cual el presidente de la Nación lo que hizo fue construir y declarar este nuevo derecho a la conectividad. Pero hago un pequeño repaso de dónde estamos nosotros hoy, cuáles son los desafíos en materia de conectividad para nuestro país, y lo cierto, la importancia superlativa que esto tiene para el arraigo. Nosotros estamos dentro de una región como América Latina, que es la región, por un lado, la más urbanizada del planeta. Esto quiere decir es donde ampliamente la mayoría, más del 80% de los habitantes que viven en América Latina, viven en ciudades grandes. Pero particularmente también ocurre otra cosa. América Latina es la región más desigual del planeta. Con esto no estamos diciendo que es la más pobre, no, digamos, hay otras regiones desgraciadamente más pobres, pero sí somos la región más desigual del planeta, en donde la odiosa diferencia entre los que más y los que menos tienen se hace más evidente. Ahora, hay un dato que profundiza esto que estamos diciendo, y es que nuestro país, particularmente la Argentina, es de los países en donde se profundiza esa urbanización. Más del 90% de los argentinos y las argentinas hoy vivimos en ciudades. Ciudades que no son sinónimo de calidad de vida, que son en realidad enormes manchas urbanas que empiezan a adolecer de un montón de servicios porque no crecen acorde a una lógica planificada. El año bisagra fue el año 1963, en donde por primera vez en la historia, y nunca más se revirtió, había más habitantes en ciudades que en localidades rurales. Insisto, pasa una particularidad con este crecimiento desmedido, sobre todo de las ciudades intermedias y de las megalópolis, en algunos otros países de la región, que vivir o tener una cultura citadina cotidianamente no es sinónimo de tener una mejor calidad de vida. Y ahí es donde muchas veces, con el compañero Paco Durañona, por ejemplo, en largas charlas, sosteníamos la necesidad de generar igualdad de oportunidades de una manera mucho más federal. Y acá un poco lo que les decía, y haciendo historia de dónde estamos y dar un contexto regional de nuestro continente y particularmente de nuestro país, pasaba algo similar con las telecomunicaciones y con la conectividad. El gobierno anterior se terminó yendo diciendo que, por ejemplo, el 93% de los argentinos tenía acceso a la tecnología 4G. Ustedes saben que la tecnología móvil 4G no es otra cosa que la cuarta generación de telefonía móvil, que nos permite, a diferencia de la tercera generación, poder hacer uso de los datos móviles, como ahora yo, por ejemplo, para navegar por Internet. Lo cierto es que ese dato objetivamente era real, pero no tiene... Gonzalo, disculpas, ahí está, se había apagado el micrófono. Perdón, que me entró una llamada. Lo que plantea ese dato, que es una estadística, es una sumatoria de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense y de todas las capitales provinciales. Claro, se toma el lugar de residencia,
pero no es que el 93% de nuestro territorio hoy cuente con tecnología 4G para hacer uso de la navegación. Lo sabe muy bien, por ejemplo, nuestra compañera La Negra, ahí que la veo conectada, en donde hay muchas interrupciones para ir pocos kilómetros desde la ciudad de Buenos Aires hasta, por ejemplo, Areco, ni que hablar la introducción que hacía Florencia en nuestras provincias, más en el noroeste argentino, o el NEA, o lo que pasa en la Patagonia, en donde hay una deuda de inversión enorme. Yo no quiero alargar mucho la exposición, sí quiero contarles dónde estamos. Nosotros nos encontramos con un país muy desigual en materia de infraestructura de conectividad, en donde, por un lado, parece que había una Argentina hiperconectada o de primer mundo en los principales centros urbanos, en donde, insisto, con el potencial, ¿no? Parecía que las reglas del mercado habían funcionado muy bien, de acuerdo a la competencia y a la regulación, pero el tema es que aparecen todas las deudas que siempre deja el mercado, que tiene un solo fin, ¿no? Que es el de acumular ganancias. ¿Por qué? Porque esas inversiones, cuando empezamos a analizar el interior de la Argentina, empezaron a no llegar. Hay deuda en materia de infraestructura que hoy el Estado está saldando. ¿Por qué? Porque el sector privado, a la hora de hacer una inversión, prioriza dos variables lógicas. Una, la densidad poblacional, y otra, el poder adquisitivo de esa población que le permita al mercado ser rentable. Ahora, con esa lógica, las localidades del interior de nuestras provincias no tendrían nunca un servicio de conectividad, porque, para que ustedes se den una idea, importar 100 kilómetros de fibra óptica tiene el mismo costo, independientemente si esa fibra óptica la vaya a poner en Andalgalá, Catamarca, en Tafí Viejo, en Tucumán, o en El Hoyo, en Chubut, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que prioriza, una vez que el empresario privado va a hacer una inversión, es, insisto, densidad poblacional y poder adquisitivo. Nos dimos cuenta desde el Ente Nacional de Comunicaciones y como parte de nuestro plan estratégico que debíamos incentivar esas pequeñas cooperativas, pymes, que son las que hicieron posible todo este tiempo la conectividad, independientemente del fin de lucro, ¿no? Del fin de lucro, ¿a qué me refiero? A ese fin de lucro en enorme cantidad que plantean las grandes empresas. Pero por otro lado, en los principales centros urbanos de la Argentina, también nos encontramos con enormes bolsones de pobreza en los barrios populares, con vecinos y vecinas de esas grandes ciudades que se veían privados de los servicios de conectividad. ¿Por qué? Lo que ocurría con los barrios populares en las grandes ciudades era otro justificativo de las empresas para no invertir. Uno, la informalidad de los trabajadores que residen ahí, lo que conllevaba altas tasas de morosidad. Por otro lado, la supuesta vandalización de la infraestructura y el costo operativo muy grande a la hora del mantenimiento de esa infraestructura. Entonces, ¿qué hizo un gobierno popular como el nuestro, un gobierno peronista? Se cargó al hombro el Estado y puso como objetivo la decisión de invertir lo que el mercado nunca va a hacer en la Argentina profunda y de hacernos cargo el 100% de la inversión en los barrios populares para garantizar la conectividad a todos y a todas como un verdadero nuevo derecho en la Argentina. Miren, nosotros planificamos eso el año pasado y arrancamos con un presupuesto de 1.000 millones de pesos que se fue renovando. Para que ustedes se den cuenta de lo que significa lo que nosotros estamos hablando, es nosotros en solo 14 meses de gestión invertimos más del doble que el macrismo en 4 años de gestión, porque nuestra visión es que el mercado por sí solo nunca iba a cumplir con el objetivo de darle conectividad a todos los sectores
de la Argentina, a todos los argentinos y a todas las argentinas. Nuestra herramienta para crecer en despliegue de red fue apoyarnos en las pequeñas pymes, en las cooperativas de la Argentina profunda. Allá estuvimos, me acuerdo, en Villa Lía, en San Antonio de Areco, haciendo realidad lo que años atrás hubiera sido verdaderamente impensado, que una pequeña localidad, claro, muy cercana a Areco, pero de escasos 2.000 habitantes, pueda acceder a un servicio de conectividad de la más alta tecnología con fibra óptica. Nosotros vamos aprobando más de 100 proyectos en toda la Argentina y otra tanta decena que involucra a los barrios populares, también garantizando pisos tecnológicos y estaciones digitales. ¿Qué quiere decir esto? Es un combate frontal a la reducción de la brecha digital, en realidad un combate frontal a la brecha digital, para seguir garantizando que las nuevas tecnologías sean una oportunidad, sean una herramienta de ascenso social, de movilidad social ascendente para todos nuestros pibes, nuestras pibas en toda la Argentina, como herramienta fundamental la virtualidad para el acceso a la educación. Miren, hoy estamos desandando la campaña de vacunación más masiva que reconozca toda la historia argentina, y la forma de... Gonzalo, disculpa. Internet ahí se está cortando un poco. Ahí está, perdón, que era... Ahí creo que volvimos. Sí, ahí volvimos. Les decía, la forma de inscribirse en la vacunación era a través de o una aplicación o a través de Internet. Miren si no será hoy absolutamente fundamental ese derecho. No quiero compararnos con otros países porque es odioso, pero cuando Argentina marcó el camino y la oposición tuvo una afrenta muy dura con el DNU 690 y la decisión del presidente Alberto Fernández de avanzar en la conectividad y en los servicios TICs, en los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación como un servicio esencial y estratégico para nuestro país, bueno, ahí le siguió Chile. Chile está debatiendo, ya tiene media sanción, un proyecto muy similar que declara a la conectividad como servicio público. Y después, todas las palabras, y con esto termino, de nuestra querida compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hacía alusión al plan de Joe Biden en Estados Unidos. Una de las obras más ambiciosas de Estados Unidos, de la gestión Biden, tiene que ver con exactamente lo que les acabo de escribir que venimos haciendo en Argentina. Es una inversión millonaria en los barrios, en Estados Unidos dicen, más carentes de recursos en materia de conectividad. Entonces, digo, nosotros estamos haciendo lo que estamos siguiendo el rumbo que el mundo entero, el primer mundo y los países en vía de desarrollo hacen, y estamos dando una pelea sin cuartel, créanme, respecto a grandes corporaciones que hoy no quieren, porque no creen en la igualdad de acceso a los servicios TICs y a este nuevo derecho a la conectividad. Nosotros estamos acá, como dice el compañero Santiago Cafiero, antes que funcionarios somos militantes con traje de funcionario, y para mí es un enorme orgullo participar de estos espacios de debate. Gracias a todos los compañeros y las compañeras del Movimiento Arraigo, gracias Flor por hacerte cargo de la moderación, gracias a Paco, al compañero Omar Plaini, a Cristina Álvarez Rodríguez que nos dejaba el video. No sé, no la veo en el celu conectada a Vicky Tolosa Paz, pero aprovecho para, si está, saludarla públicamente, no solo porque es una compañera, una amiga, sino porque hoy es su cumpleaños. Así que les mando un abrazo grande y un fuerte abrazo peronista con los protocolos de distanciamiento cumplidos. Muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras. La verdad que sí, que es una lucha que están brindando bastante fuerte, bastante difícil, pero como dijiste, esta campaña para reducir esas brechas, esta brecha digital, es para garantizar mayores oportunidades, para
permitir un acceso a la educación. Mañana tengo que tomar examen virtual, así que ya estoy segundo año con la virtualidad y es todo un desafío, lo admito, pero por lo menos la educación sigue y seguimos pudiendo dar las clases gracias a esto, a lo que es la conectividad. Y hace a una necesidad muy grande de un montón, de gran parte de la sociedad que hoy no tiene acceso a una conectividad y hacemos de un país más desigual, y creo que es una campaña muy honesta poder brindar, como un gran peronista, garantizar los derechos ante estas necesidades. Así que te agradezco, Gonzalo, por tu participación, y le paso la palabra al senador provincial, Omar Plaini. Le agradezco muchísimo su puntualidad y que esté acá acompañándonos. Él fue secretario general del Sindicato de Canillistas, secretario gremial del PJ bonaerense, y bueno, en la actualidad es senador provincial acompañando a Paco Durañona. Así que un gusto de tenerlo esta tarde. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a mi compañero y amigo Paco por esta invitación, y tengo el orgullo, el placer de acompañarlo en el proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires Conectada, que va en sintonía con lo que venimos discutiendo hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con la difusión, información y comunicación. No es lo mismo las tres cosas. Soy de los que está convencido que hoy la comunicación es, en la revolución digital, en este siglo, es lo que fue el tren en la revolución industrial. Es clave y estratégico. Y en ese sentido debo hacer honor a Paco, que a través de Arraigo, él viene planteando hace muchísimo tiempo esto. Y para los trabajadores que hace, en mi caso, va a ser medio siglo el año que viene, que estoy detrás de un puesto de diario, y que la información, la difusión y la comunicación es parte de mi vida, de mi lucha, sobre todo cuando uno le toca enfrentar a los grandes monopolios. Y tenemos que decirlo con nombre y apellido. Yo en eso soy demasiado frontal, tal vez. En la Argentina hay un monopolio que se llama Grupo Clarín, acompañado por otro sector que es La Nación, y me atrevería a decir hoy América, que precisamente son un impedimento, más allá de que tenemos una ley, la 27078, el DNU presidencial. Hay una ley de red federal, como decía, de una fibra óptica. Por eso yo saludo esta lucha que lleva adelante Paco, porque no todos y todas dicen con nombre y apellido a los enemigos, porque tenemos adversarios, pero también dentro de esos adversarios hay enemigos. Y de esto se trata. Entonces, cuando hablamos de la fibra óptica, que tendría que llegar a cada rincón del país, a cada pueblito, en el caso de aquellos que somos bonaerenses, como Paco y quien les habla, nosotros estamos en un territorio de 307.500 kilómetros cuadrados, 135 municipios, con cada localidad de cada uno de ellos, donde tenemos una población de alrededor de 17 millones. Cuando hagamos el nuevo censo, recuerden que el último censo fue en el 2010, el mismo día que fallecía el querido Néstor Kirchner, el mismo día exactamente, ese miércoles fatídico, ese 27 de octubre del 2010. Fue nuestro último censo. Y tenemos un problema gravísimo. El 80% de esa población se concentra en el 3% del territorio, que es el conurbano bonaerense. Y esa red óptica que tendría que entrar en cada pueblo de los nuestros no entra. Y ese es un desafío, y eso hay que enfrentarlo. Y aquí juega un factor fundamental. Para aquellos que venimos del campo nacional y particular, aprovecho que lo estoy viendo a un amigo y un extraordinario militante y de los nuestros, Artemio López, por ahí lo veo. Discúlpenme que me tome este atrevimiento a mandarle un saludo enorme, porque las cosas también las llamas por su nombre. Nosotros tenemos un enorme desafío, aquellos que venimos del peronismo y del campo nacional y popular. Y me parece que es clave que hoy estemos hablando de un derecho humano como es la comunicación, la difusión, la información. Soy de los que creen que en esta etapa de la humanidad es clave y estratégico cómo se difunde y cómo se informa.
ni qué hablar de la comunicación. Por eso, insisto, que la fibra óptica es estratégica para evitar el monopolio o el oligopolio de la misma. Pero cómo se difunde y cómo se informa es clave y estratégico. Lamentablemente seguimos en la misma situación que hemos vivido años anteriores siendo gobierno. Nosotros no fijamos la agenda. Y aquí viene una discusión que yo quiero entablar. Estos ámbitos de militantes, compañeros y compañeras que somos militantes, debe ser para el debate. Y lo digo esto en un ámbito de compañeros y compañeras. Nosotros debemos entender que tiene un rol estratégico quien fija la agenda, hoy, en la era moderna, en estos tiempos. Fíjense en ustedes un dato que les voy a dar. Aquel 17 de octubre, donde nace la vida política el peronismo, que los generan los trabajadores, porque fueron a rescatar el líder, aquel 17 de octubre la Argentina tenía 15.800.000 habitantes. ¿Saben cuánto marcharon a la Plaza de Mayo? Se estima en realidad 1 millón de hombres y mujeres fueron a rescatar a un líder. Y ustedes saben que existía, cada uno de ustedes lo sabe. Acá hay gente muy experimentada que sabe mucho más que yo de esto. En aquel momento solamente la población se informaba por la radio a válvula, que se descomponían esas válvulas y no podíamos escuchar. Yo no había nacido todavía, pero me contaba mi padre. Y por los diarios. No existía el cable, no existía la internet, no existían las redes, no había ni Wi-Fi, ni Instagram, no había absolutamente nada. Se movilizaron 1 millón de hombres y mujeres trabajadores a rescatar un líder que venía a cambiar la Argentina para siempre, por lo menos desde el campo nacional y popular. Hoy, con 45 millones de habitantes, una movilización de esa característica tendría que movilizar 3.200.000 personas. Ni por asomo se moviliza. ¿Esto qué quiere decir? Primero y fundamental, un líder. El siglo pasado estuvo lleno de líderes. Este siglo carecemos de muchos líderes. O muy poco. Me atrevería a decir que mundialmente hay uno solo, el Papa Francisco. Esto corre por mi cuenta. No hay liderazgo como hubo en el siglo pasado, que hubo extraordinarios líderes. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque creo que aquellos que hemos nacido en una casa peronista, y respetando obviamente a todos los actores que vienen del campo nacional y popular, nosotros debemos tomar algunas definiciones. Y cuando hablo de esas definiciones estoy hablando que no es lo mismo lo que estamos planteando hoy, que el Estado sea un articulador de los derechos humanos, de las políticas públicas, de la comunicación, de la difusión, de la información, porque eso no alcanza. Nosotros debemos volver al Estado regulador de todo el proceso socioeconómico, cultural, conceptual. Y esto es lo que está en discusión hoy. Por eso cuando hablamos como un tema de esto, cuando Paco, en esa generosidad que tiene, me convoca para ser parte de esta ley que presentamos en la provincia, nosotros ¿qué hablamos ahí? De crear una agencia provincial de las TIC, de las tecnologías. ¿Qué hablamos ahí? De constituir un fideicomiso. ¿Qué hablamos de este plan Buenos Aires Conectada? De los aspectos estratégicos que nosotros tenemos aquellos que venimos del peronismo. Por eso hoy, desde abajo y hacia arriba, desde el pie, como decía ese maravilloso uruguayo, ¿qué nació y qué se está discutiendo hoy, por ejemplo? La hidrovía. ¿Y de dónde surge esa discusión? Desde la base, desde la militancia, desde el activismo. ¿Por qué? Porque por nuestros ríos y nuestros mares se van los millones y millones de dólares que explotan las grandes naciones del mundo a costa de nuestras costillas. ¿Cuánta vigencia tiene Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano? Hoy lo podrías volver a escribir exactamente igual. Porque por ahí dijo un compañero que intervino, creo que fue el compañero de la ANACON, no es un continente pobre el nuestro, es un continente desigual. No somos África, es un continente desigual. Entonces, cuando hablan de la grieta, nos están mintiendo. Y lamentablemente muchos compañeros y compañeras nuestras, sobre todo los que están en la difusión y la información, entran en ese palo por palo en vez de entrar en la discusión de la idea. Por eso lo resalté a Artemio y lo resalto también a Paco.
porque no entran en esa trampa que nos quieren hacer creer. No, no. El problema en nuestro país, en nuestro continente, es la desigualdad. Que mientras nosotros estamos acá interactuando entre todas y todos, un pibe a la vuelta a la casa de ustedes no tiene para comer esta noche y tiene que ir a un comedero. O no tiene para comprarse un par de zapatillas. Y los hijos y las hijas de otras tienen para comprarse millones de pares de zapatillas. Entonces, bien lo dice el Papa, vivimos la globalización del descarte de la persona humana. Y este es el desafío que tiene el peronismo, porque cuando llega ese líder a la República Argentina junto con la querida Eva, pasamos de un país agroganadero a un país industrial. Terminó el proceso peronista hasta que vino la terrible genocida dictadura cívico-militar del 76, produciendo uranio enriquecido. Y hoy estamos discutiendo las TIC. Esto va más allá de una ley. Va más allá de un proyecto que podemos presentar con mi compañero Paco. Esto tiene que venir desde abajo, desde el pie, como decía Citarrosa. Desde allí tenemos que nosotros activar esto. Esto no es un problema de dirigentes solamente, ni de funcionarios. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Por eso me entusiasma esto. Porque llevo medio siglo en la comunicación. En un lugar donde permítanme acá mirarme la pelusa de mi ombligo, donde la pluralidad todavía existe cuando uno ve un kiosco de diario, pese a la poca circulación o casi nula circulación hoy de los diarios y las revistas. ¿Saben por qué? Porque nosotros los canillitas y las canillitas no tenemos punta de góndola. Lo mismo una publicación de 1000 ejemplares que el que vende 100.000. Para nosotros es importante esa pluralidad, esas miles y miles de voces. Por eso este encuentro es significante y significativo, para que discutamos eso sin temor. Por supuesto que hoy formamos una coalición. Y aquí quiero hacer un centro en algún problema que tenemos. El no tener hoy los grandes partidos políticos que tenían plataforma y ser coaliciones no es una fortaleza. Nosotros hoy somos gobierno, sabemos todos que tener el gobierno no es tener el poder. Lo importante es recuperar el valor del instrumento político que es el partido. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en la degradación de la discusión individual. Hoy cualquier persona va a la televisión, le hacen un poco de marketing y es candidata o candidato y le arman después 4 o 5 ideas básicas y no hay partido, no hay propuesta, no hay programa. ¿Y saben qué? Yo ayer miraba algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Este chico jugador de fútbol, Kun Agüero, saludaba a Lionel Messi, extraordinario futbolista. ¿Y sabe cuántas personas compartían el saludo con él? 100.000. 100.000. Y estoy seguro que la mayoría de eso critica a la política. Pero ustedes saben tanto como yo que la política es desde que uno se levanta y lo que desayuna hasta lo que cena antes de irse a acostar. Pero esos cambios los debemos producir con esto, discutiendo ideas, discutiendo propuestas, volviendo a las fuentes, actualizando la realidad que tenemos, que este mundo es muy dinámico y muy cambiante. Y esta crisis, esta situación de esta pandemia también es una oportunidad. Claro que es una oportunidad para salir de ese capitalismo especulativo, depredador, e intentar un capitalismo productivista. Es más, la derecha nos ha robado conceptos a nosotros. El de la productividad, el de la eficiencia. Y esto lo generó el peronismo. ¿Qué hablábamos nosotros en el siglo pasado? ¿Cuál era nuestro modelo de desarrollo? La generación de empleo, de trabajo de calidad, trabajo con recibo de sueldo, la de fortalecer el mercado interno para después tener la posibilidad de salir a disputar en el mundo del mercado externo. Bueno, todas estas cosas son fundamentales. Por eso, y para ir cerrando, no quiero hacer un abuso del tiempo y agradecer una vez más que me inviten. Creo que hoy la discusión fundamentalmente pasa por recuperar lo cultural. Y la gran batalla es conceptual. No entremos en el juego de la grieta, hablemos de desigualdad. No entremos en el juego de la concentración mediática, porque ya no son grupos mediáticos, son grupos de poder económico. Mientras nosotros estábamos en plena pandemia, y Paco va a coincidir, lo va a recordar junto conmigo, estábamos reunidos el bloque de senadores provinciales, que todos saben, somos minoría en la provincia, pero seguimos dando la batalla. Ese mismo día, este señor Paolo Roca
despedía a 1.450 trabajadores, y perdón el término, le importó un carajo el país. Bueno, esto es lo que hay que discutir. Yo lo que propongo que vayamos a fondo con esto, porque tuvimos una ley de medios de servicios audiovisuales, pero no alcanza con la ley. Hay que volver a la organización de cuadro, hay que concientizar la masa, y si como todos creemos, por lo menos quien les habla, el peronismo es el más alto nivel de conciencia de la clase trabajadora, apoyémonos ahí. Volvamos a discutir el trabajo con recibo de sueldo, salgamos cuanto antes de la informalidad. No es fácil, lo sé, pero la informalidad en el tiempo es un desordenador social. Nosotros debemos volver al trabajo en blanco, a discutir productividad. No tenemos temor de discutir los sindicatos eso, créanme. Y cuando hablamos de tecnología, no es lo mismo la tecnología de punta que habla el modelo capitalista, especulativo y depredador, que la tecnología conveniente que hablamos los trabajadores. Porque si el mundo se robotiza totalmente, y bueno, mire, no va a consumir nadie. Esta es la discusión de fondo. Esta es la discusión que planteo. Y vuelvo a insistir con un concepto que aprendí de un viejo maestro sindical. Muy fácil sería la resolución del mundo si de un lado tuvieran todos los buenos y del otro lado todos los malos. Alguno gana. Aquí estamos mezclados. Pero lo que busca el adversario, y muchos que se han transformado en enemigos, es tratar de desintegrarnos. Y lo logran y avanzan a través de lo conceptual y lo cultural. Finalmente, y con esto les agradezco la participación que me dieron, vamos a seguir peleando por el derecho humano de la comunicación. Este es un derecho fundamental que tenemos en las democracias modernas. Y el peronismo no puede resignar eso. Será con ley, será sin ley, lo fundamental es elevar el nivel de conciencia de nuestros activistas y de nuestros militantes. Esta batalla, compañeros y compañeros, se gana con convicción, se gana con discusión de ideas y se gana volviendo en la centralidad de nuestra fuente. Nuestra fuente nos indica 3 grandes principios que todos conocen, no lo quiero reiterar porque si no parece que fuera un peronista anticuado, de ninguna manera, y con una serie de valores. Los principios están. Los valores algunos los han perdido, hay que recuperarlos. 41. Si la masa participa, si la masa es la gran actora de todo esto, seguramente nosotros podremos modificar esa correlación de fuerza. Para eso hay que volver al cuadro integral como planteó Perón. En el siglo pasado, nuestros hombres y mujeres, por lo menos quienes venimos del sindicalismo, no solamente estábamos en el sindicato, estábamos en la unidad básica, estábamos en la cooperadora del barrio, estábamos en el club de barrio, estábamos en la parroquia. Hay que recuperar el cuadro integral. Y esto no se hace desde un escritorio. No. Esto se hace de la convicción de saber de uno de dónde viene, cuál es nuestra historia, y después el cuadro actúa donde le corresponde actuar. El cuadro actúa en la organización. Es igual que el pez. El pez lo sacan del agua y se muere. El cuadro debe actuar en la organización. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de participar, en particular a mi querido amigo y compañero Paco, vuelvo a reiterarlo, y seguramente vamos a seguir militando con mucha fortaleza este proyecto que hemos presentado en la provincia de Buenos Aires, porque queremos tener conectividad para todas y para todos. Gracias. Muchas gracias, compañero. La verdad que un lujo escucharlo, me puso la piel de gallina. Esto de la virtualidad a veces nos descoloca, y en algo que lo voy a corregir, creo que no solo nos levantamos y cenamos pensando en la política, sino que también soñamos. Los que estamos en esto, se vuelve casi una problemática de conciliar el sueño cuando vemos este tipo de situaciones y queremos involucrarnos y resolverlas. Coincido, tenemos que recuperar ese cuadro integral con eso, con lo que usted hablaba, de la convicción, de dónde venimos, cuál es nuestra historia y qué es lo que tenemos que conseguir. Este modelo de desarrollo de la productividad, donde en esta pandemia nos ha mostrado que el capitalismo falla y que tenemos que girar hacia otro capitalismo, y como dijo, es una oportunidad, un momento histórico, lamentablemente, pero un momento que no podemos desaprovechar y que implica un montón de compromiso, un montón de lucha, y como dijo
Gonzalo al principio, esta no es una campaña de rosas y sencillas, sino que es algo que tenemos que pelearlo más desde nuestra militancia, más desde donde venimos, para poder, bueno, que la política tenga el espacio que merece para poner en agenda aquellas deudas pendientes que tenemos como país federal, para garantizar ese arraigo como una solución a todas nuestras problemáticas, porque todos queremos, como dice siempre el presidente, por lo menos en mi caso, yo quiero nací acá en Tucumán, estudié en Tucumán y quiero seguir viviendo en Tucumán, y no quiero que haya una diferencia de un país que me obligue a abandonarlo, y creo que es algo que como peronistas tenemos que pelear para que todos tengan esta misma dicha de poder crecer en su ciudad natal. Y bueno, ahora ya lo tenemos al compañero Paco Durañona, que todos lo conocen, que está presidiendo lo que es la comisión del Movimiento Arraigo, es senador provincial de Buenos Aires, 2 veces intendente de San Antonio de Areco, y bueno, en lo personal un gran amigo y compañero, a quien le concedo la palabra, y bueno, muchas gracias por el espacio, Paco. Muchas gracias, Flor. Muy buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a este encuentro un poco accidentado porque íbamos a tener... Paco, disculpa, se escucha un poco despacio. No sé si estará el micrófono. Se escucha con mucho eco. Con mucho eco, sí. A ver. ¿Ahora? No, sí, igual, o sea, se escucha, pero despacio. No sé qué será. Por las dudas avisaba. ¿Ahora cómo se escucha? ¿Cómo? ¿Se escucha igual? ¿Se escucha igual? Sí, se escucha igual, sí. A ver. Ahí se escucha con eco, pero se escucha mejor. A ver. ¿Ahora? No. ¿Por ahí? Ahí está. Ahí se escucha, pero con eco. Creo que vas a tener que. Dame. Ahí está, perfecto, Paco. Ahí se escucha. Ahí se escucha, ¿no, Paco? ¿Ahí se escucha bien? Ah, no. Ahí Vamos está. un segundo. Dale. Adentro un tambor, Paco. Claro. ¿Eh? ¿Ahora? Sigue el eco. ¿Ahora? Mejor un poco, no sé cómo lo escuchan ustedes, un poco mejor. Sí, si no me equivoco, ahí como dice la compañera Alejandra, a ver. Ah, no. Creo, tenés que mutear un parlante, me parece, Paco, para que no se escuche el eco. Ahí. ¿Ahora? Ahí, pero tenés que mutear el otro parlante así no se escucha el eco. No, el parlante de acá. Ahí está, ahí está, ahí estamos. Paco, la tecnología no te pase por encima, por favor. Si no, ¿qué hacemos? No, increíble. Ahí está, ahí va. Ahí se escucha un poco mejor, me parece. Sí, pero hay que apagar el audio de la computadora. Ahí está. Bueno, ahora. Esperen, porque yo el que no escucho ahora soy yo. Ahí está, ahí estamos. Ahí se escucha. ¿Ahora Siempre algo sí? nos tiene que pasar con la tecnología. Sí, justo. ¿Viste? Justo en el tema. Estaba diciendo que había sido un encuentro accidentado y pasó todo esto, así que evidentemente de principio a fin iba a ser de esa manera. Porque bueno, lo íbamos a hacer hace unos días atrás y lamentablemente tuvimos que suspenderlo, tuve algún temita de salud, pero ya estoy entero, recuperado.
la cancha nuevamente. Así que les pido disculpas y les agradezco la paciencia, y a todos los que pudieron acompañar hoy en el panel, que eran originales invitados y que estuvieron también hoy. Bueno, les agradezco enormemente a Cristina Álvarez Rodríguez, que sé que no pudo estar de manera presencial y que mandó un saludo, porque estaba monitoreando los últimos minutos de un proyecto de ley que ya es una realidad y que la verdad es motivo de celebración. No es una casualidad que un gobierno peronista siga garantizando derechos, ¿no? Se acaba de aprobar recién, se acaba de sancionar la ley del cupo trans, que es claramente en estos tiempos un avance muy concreto en extender derechos, en garantizar derechos, en generar igualdad. Y de hecho nosotros estamos trabajando ese mismo proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para adaptarlo a la realidad administrativa de nuestra provincia, con su extensión, con sus enormes necesidades, pero principalmente con deudas pendientes históricas, como es extender derechos. Así que, más que justificada la compañera vicepresidenta del Partido Justicialista, que no pudo acompañarnos, pero mandó saludos. A Gonzalo lo fui escuchando mientras venía. Me demoré unos minutos, ya que hoy le rendimos un homenaje que lo organizamos desde el Senado de la Provincia de Buenos Aires, desde la Comisión de Legislación General que presido, con lo cual tuve que estar de manera presencial, a quien fuera, a nuestro modo de ver, uno de los más grandes hombres que tuvo la justicia de la Provincia de Buenos Aires y también de la Argentina. Hablo del doctor Eduardo de Lázari, que renunció hace muy poquito tiempo, cumpliendo con el mandato constitucional de retirarse a los 75 años para jueces y juezas. No recurrió a ninguna actuación leguleya para tratar de aferrarse a un sillón, ni tampoco a movimientos de acompañamiento de sectores de poder que fueron muy claramente descritos por el compañero Omar Plaini, que claramente se ven protegidos por algunos miembros del Poder Judicial. No es el caso, obviamente, del doctor Eduardo de Lázari, quien nadie iba a poder interponerse en su decisión, siempre absolutamente atada a sus convicciones de que él debía cumplir con ese mandato. Esto fue hace unos meses atrás y, bueno, al poco tiempo, lamentablemente, y siendo muy joven, 76 años, falleció. Un juez de la Corte, un presidente de la Corte, que siendo presidente de la Corte de un gobierno en la provincia de Buenos Aires y en la nación, que no creo haya habido, y es el único en democracia, que se haya acercado tanto a una metodología de terrorismo de Estado como ha sido el aprovechamiento de las instituciones de la democracia, de las instituciones de la República, para perseguir, espiar, amedrentar, amenazar, extorsionar a propios y ajenos, a miembros del Poder Judicial. El caso de la jefa de los fiscales, la doctora Gil Carbó, es emblemático. Hay una denuncia clarísima hecha por una persona intachable, que es Gabriel de Bedia, que fue testigo presencial de las amenazas de la mesa judicial del macrismo a las hijas de la doctora Gil Carbó, que obviamente para ella fue un límite, y habiendo sido votada por más de los 2/3 del Senado, la amenazaron hasta el límite de hacerla renunciar. Bueno, en ese contexto, el doctor de Lázari, siendo presidente de la Corte,
hizo una clara advertencia de los riesgos que la Argentina y la provincia de Buenos Aires, que no fue ajena a esa metodología, estaba corriendo con esa profundización de lo que nuestro presidente llamó los sótanos de la democracia, que realmente nos ha hecho un daño irreversible. Décadas nos va a costar recuperarnos institucional y económicamente para volver a una mediana normalidad. Por eso es sustancial que nosotros, como militantes del campo popular, cada uno desde el espacio que le toca, nosotros claramente lo hacemos desde el partido que siempre nos cobijó, que es el peronismo. De hecho, esta es una comisión del PJ Nacional, del Partido Justicialista, que preside el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y le agradezco a Brenda Mayer, que está por ahí, que es coordinadora de todas las comisiones y quien se ocupa de que podamos conectarnos a través de estas redes y poder pensar, debatir, expresarnos y trabajar en la Argentina de hoy, pero principalmente en la del mediano y largo plazo. Este siglo XXI necesita claramente ir hacia un equilibrio de fuerzas que la historia reciente y la más remota nos ha negado a los argentinos y a las argentinas. Y ese es el motivo por el cual seguimos transitando este modelo de desigualdad, de concentración, de centralismo, insólitamente portuario, porteño, con todos aquellos conflictos originarios que todavía no hemos terminado de resolver. Nada de los planteos que nosotros busquemos en las lecturas, en las historias, en las películas, en los documentales, de lo que nos señalaban y los motivos por los cuales dieron su vida nuestras madres y padres de la patria, fueron definitivamente resueltos en nuestro país. Lo acepto si apuntamos a la juventud que tiene nuestra Argentina, poco más de 200 años. Pero llegó el momento en este siglo de empezar a resolver nuestros problemas estructurales, para empezar definitivamente a salir de estos fracasos profundos, que son la explicación absoluta de por qué tenemos a 6 de cada 10 pibes en situación de pobreza. 6 de cada 10 niños y niñas menores de 14 años en la Argentina, poco más de 6 de cada 10. Están en situación de pobreza. Y en el conurbano asciende a 7 de cada 10. Y si no fuera por las políticas sociales que fueron desplegadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina y profundizadas ahora durante la pandemia por Alberto, Cristina y Axel en la provincia, en algunos casos eso se triplicaría. Solo hablando de niños y niñas, no quiero entrar en el resto de los números que son escandalosos, que son inaceptables, criminales. Estamos convencidos desde Movimiento Arraigo que el principio del fin de esa historia de fracasos constantes tiene que ver con un equilibrio de fuerzas que estamos en condiciones, nosotros como protagonistas, como militantes, de poder brindarle a la Argentina en este siglo XXI. ¿Por qué digo esto? Porque estamos arrancando la tercera década de este siglo XXI y el peronismo lleva gobernados de estos 21 años 13. Es decir, poco más de la mitad. Y vamos a llegar a 23 años de esta etapa con 16 años de gobierno del campo popular, porque la verdad es que tanto el Frente para la Victoria en su momento como el Frente de Todos ahora, si bien tiene al peronismo como columna vertebral, es mucho más amplio y convoca a un montón de otros espacios. De hecho, lo veo acá a un senador mandato cumplido de la provincia de Buenos Aires, que fue vicepresidente nada menos que del compañero Balestrini en el Senado de la provincia de Buenos Aires, senador por San Antonio de Areco, Andrés Santedoménico, que es de origen radical, pero hoy con su espacio Progresistas en Red está
acompañando nuestro proceso, nuestro proyecto. Y eso me parece muy importante y lo agradezco, y me parece también fundamental reconocerlo y nosotros comprender que tenemos que ir a consolidar esa amplitud. Pero necesitamos que ese equilibrio se sostenga en el tiempo. Néstor Kirchner lo decía muy claramente cuando se ponía al frente de nuestro partido justicialista, del peronismo, y explicaba y hablaba del peronismo 2020 allá por 2005, 2006, me acuerdo, en el Chaco, con Coqui al lado. Porque no va a ser posible que nosotros podamos salir de esta historia de fracasos permanentes si no hay un equilibrio de fuerzas que nos permita avanzar hacia un Estado que empiece de a poco a ponerse verdaderamente de pie. Hoy sigue siendo un Estado de rodillas, en el mejor de los casos. Lo explicaba Gonzalo Quilodrán muy claramente, uno de los directores de la ANACOM, uno de los directores del Ente Nacional de Comunicaciones, de Telecomunicaciones, el organismo nacional estatal que regula el funcionamiento de las telecomunicaciones. Y que por decisión del presidente, con un decreto de necesidad y urgencia que tiene fuerza de ley, porque no fue rechazado por el Congreso de la Nación a través de la comisión bicameral que existe justamente para aprobar o rechazar los DNU, con lo cual ese DNU tiene fuerza de ley, para evitar, como lo venimos haciendo en el caso de los servicios públicos de gas y electricidad, aumentos indiscriminados de tarifas en servicios que son absolutamente esenciales para la vida de los argentinos y las argentinas, mucho más en estos momentos de pandemia, donde los alumnos y alumnas tienen que cursar sus estudios a través de la conectividad, donde trabajadores y trabajadoras tienen que poder tener acceso a la conectividad para no perder sus empleos, para que podamos promover y seguir desplegando el modelo del arraigo, que podamos vivir en nuestros pueblos, en nuestras provincias, en nuestras ciudades, sin importar dónde están ubicadas geográficamente, porque podemos conectarnos utilizando la tecnología de estos tiempos. Ahora, para eso el Estado, como regulador, tiene que contener justamente esa presión de los grandes grupos que monopolizan, porque son monopolios, son como commodities, no pierden nunca las empresas de telecomunicaciones, iba a decir de servicios públicos de telecomunicaciones, que es lo que corresponde por el DNU. Pero lo cierto es que recurrieron a la justicia y lograron que cámaras contencioso-administrativos federales frenaran un decreto de necesidad de urgencia que tiene carácter de ley, que tiene naturaleza de ley. Esto tiene que ver justamente con esa distorsión entre el rol del Estado, el rol de la política, el rol del Parlamento, el rol de las instituciones, tanto que se habla del respeto institucional y la defensa de la República, que estamos a 7 o 10 diputados de poner en riesgo la democracia y la República. No, lo que se puso en riesgo fue justamente por esa ausencia de democracia durante prácticamente todo el siglo XX, excepto errores de cálculo, lo llamamos nosotros, principalmente el peronismo del 45 al 55, que no fue casualidad la brutalidad, la violencia que hubo para derrocarlo y después para perseguir, y para encarcelar, y para asesinar, y para torturar. Porque es la misma línea. Es la misma línea. Que sigue hoy vigente con otras metodologías. Que fue la misma virulencia que se desató cuando finalizó nuestro gobierno allá por el 2015. Independientemente de cientos de errores y cuestiones que obviamente había que revisar, pero que de ninguna manera justifica ese sistema que nuevamente se puso en funcionamiento con un nivel de impunidad extraordinario, que sigue vigente ese nivel de impunidad, que permite decir cualquier cosa en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia sin que se pague absolutamente ningún costo. Situación que es absolutamente diferente para quienes militamos en el espacio que plantea un Estado fuerte que proteja a los trabajadores y trabajadoras, que garantice acceso a derechos, que regule servicios públicos, que regule a los grandes grupos económicos,
Esta es la contienda. Y el siglo XXI necesita un equilibrio en ese aspecto. No para una posición extraordinaria de gobiernos de raigambre popular como el nuestro. No estamos planteando ir hacia el modelo del PRI en México, que gobernó durante 70 años. No estamos planteando eso. Creemos en la democracia, creemos en la alternancia, creemos en la diversidad de pertenencias políticas, pero no creemos en espacios políticos que exclusivamente representan intereses económicos, en la mayoría de las veces foráneos, que tienen que ver con modelos extractivistas y de poner de rodillas permanentemente al pueblo argentino. Y todas las discusiones que hoy están en la agenda tienen que ver con esto. La de las telecomunicaciones, la de nuestras vías navegables, la del rol de nuestros puertos, la de un sistema logístico, la de nuestros astilleros y la industria naval, la de los ferrocarriles, la de más universidades, la de la infraestructura en el interior, la de la integración regional de nuestro país, la de nuestro rol en la región. Parece que somos la peor lacra del mundo y esos grupos económicos internacionales hacen un gran esfuerzo por colgar los títulos en contra de nuestro gobierno, casi tildándonos de terroristas, porque acompañamos una resolución de Naciones Unidas para que se investiguen crímenes de guerra, como fueron llamados, sucedidos en Israel, pero también somos la peor lacra del mundo si tenemos una posición de no intervención en situaciones de otros países de la región. Así que todo se acomoda, obviamente, a los intereses de esos sectores, que están muy lejos de los intereses del pueblo. Y este tema que hoy estamos conversando y que nos convoca es uno de los puntos prioritarios en los cuales el peronismo debe actualizarse en términos doctrinarios y de elaboración de políticas públicas para garantizarle en un periodo de tiempo lo más corto posible a cada argentino y a cada argentina el acceso irrestricto como un derecho humano, como un derecho público esencial a la conectividad. A la conectividad en sentido amplio, porque la conectividad es lo que nos va a garantizar verdaderamente consolidar un país federal y va a consolidar esta idea de promover el arraigo, el desarrollo de todos los territorios independientemente de su ubicación geográfica o de su cantidad de población. ¿Qué significa la conectividad en sentido amplio? Que no se discuta más en la Argentina. Tanto se habla, ¿no?, de los pactos de la Moncloa, de los puntos que tendríamos que ponernos de acuerdo y no discutir más. ¿Cómo vamos a seguir discutiendo en el siglo XXI sobre el supuesto déficit de la única aerolínea de bandera que garantiza la conectividad física entre distintas provincias del país? Se sigue poniendo en tela de juicio el rol de nuestra única aerolínea de bandera, que es la que permite que algunas provincias como La Rioja, algunos municipios como Bahía Blanca, algunos territorios que por carecer lamentablemente y no por casualidad del desarrollo económico necesario, no tiene un mercado apetecible para el sistema de aeronavegación comercial, es el Estado el que debiera cubrir esa necesidad. O vamos a explicarle a esas provincias que el Estado se va a desentender y quedan desconectadas de la realidad. Esto que parece una locura, Néstor Kirchner lo resolvió no solamente con la recuperación de nuestra aerolínea de bandera, sino que cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, de las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solamente 14 estaban conectadas al sistema energético nacional. Del anillo energético nacional solamente había conectadas 14 provincias. El resto estaban libradas a su suerte y a sus posibilidades. El Estado no intervenía en garantizar el servicio público de electricidad. Acá lo estoy viendo, para mí, un faro desde que era muy pequeño, porque lo veía discutiendo de alta política con mi padre,
y es un dirigente de fuste del interior federal argentino, fue vicegobernador de la provincia de Tucumán, en una elección histórica que en su momento era impensado recuperar la provincia en el año 99, con un compañero del movimiento sindical a la cabeza como gobernador. Hablo del compañero Miranda, que lamentablemente falleció hace un tiempo. Estoy hablando de Sisto Terán, que es el padre de Florencia, y es hoy actualmente quien se ocupa del financiamiento internacional para obras de infraestructura en el Norte Grande principalmente, en toda la Argentina. Y sabe perfectamente lo que significaba esa Argentina desintegrada, ¿no? Cuando Néstor termina su gestión, logró conectar al 100% de los territorios al sistema interconectado energético. Pero también en el 2015 entregamos un país con 30.000 kilómetros de fibra óptica federal, de red, de tendido de red de fibra óptica federal, cosa que, por supuesto, al principio de este siglo XXI no existía ni un centímetro de red federal de fibra óptica. Ese tendido de fibra óptica federal, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, ese anillo de fibra óptica, fue la punta de lanza de lo que hoy Gonzalo Quilodrán explicó muy bien, y que, insisto, tiene que transformarse en una prioridad y una bandera de nuestra fuerza política, porque si el peronismo sigue hablando de justicia social, como es una de nuestras 3 banderas fundamentales, la justicia social del siglo XXI es garantizar igualdad, equidad. Y la equidad más importante y la igualdad más importante del siglo XXI tiene que ver con recuperar nuestra historia federal. Tiene que ver con garantizar justamente que cada argentino y argentina pueda desarrollarse en el lugar donde elige vivir o donde nació y quiere vivir, como explicaba muy bien Florencia. Y no tener que desarraigarse tristemente porque no encuentra oportunidades, porque no tiene una universidad, porque no tiene un ferrocarril, no tiene un medio de transporte y no se puede conectar ni siquiera a la computadora para seguir las clases del primario, el secundario, o acceder a una universidad de manera virtual o a un trabajo. La mayor igualdad que puede garantizar el peronismo en estos tiempos tiene que ver con esto, justamente. Y tenemos herramientas para hacerlo. Tenemos esos 30.000 kilómetros de red federal que luego se transforman en nodos, puntos de iluminación, como se dice, en cada pequeño, mediano o gran territorio, que inicia lo que también se llama última milla, para que desde ese nodo territorial se haga el despliegue de la fibra óptica a cada domicilio, a cada pyme, a cada escuela, a cada centro de salud, de cada barrio, de cada localidad rural, de cada rincón de nuestros territorios. Y esto es absolutamente viable porque se ha hecho, y puedo dar fe, porque nosotros lo hicimos en San Antonio de Areco. Es más, San Antonio de Areco fue el primer municipio de la Argentina conectado a la red federal de fibra óptica. El primero. Y eso nos permitió garantizar el tendido de fibra óptica en la cabecera del partido, y eso nos permitió también poner en funcionamiento la televisión digital abierta, una herramienta central. La televisión digital abierta nos permite poner en vigencia gran parte de lo que quedó de la ley de medios. Para mí, la parte más hermosa, que es la participación de las cooperativas, de las escuelas, de las universidades, de los pequeños medios, de los medios locales. Los medios locales tienen agenda local. Replican los grandes títulos de los grandes medios, pero si tuvieran un respaldo, un acompañamiento estatal para el desarrollo de sus programas, de sus contenidos, para sostener la agenda local, que es la que nos interesa a los que vivimos en los territorios, bueno, la televisión digital abierta, ARSAT, la empresa estatal de telecomunicaciones, y la ENACOM, son centrales. Y ese nodo de conexión a la red federal de fibra óptica que nos permitió incorporar la televisión digital abierta para competir con un monopolio que se repite en todos los pueblos de la Argentina, que es un solo cable, que es el mismo del poder exorbitante que ganó, o casualidad,
antes de ayer en la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que cobre la tarifa que quiera, a pesar de la capacidad regulatoria del Estado, es el mismo actor que tiene desplegado su cable y su repetidora en cada pueblo de la Argentina. Ahora que cambió la tecnología, están librando a su suerte a esos medios locales. Es un momento perfecto, extraordinario, para que desde la televisión digital abierta o desde ARSAT incorporemos a esos medios locales, cooperativos de cada pueblo, de cada localidad, a esa gran red de pequeños y medianos medios de comunicación, que son la agenda de la realidad de nuestras comunidades. También nos permitió que hoy San Antonio de Areco tenga el 100% de conectividad con fibra óptica en todo el territorio del partido, incluyendo las localidades rurales, con una característica vital que es el modelo que nosotros entendemos de movimiento arraigo que hay que llevar a cada comunidad, a cada municipio, a cada provincia. Hay modelos muy interesantes en provincias, el de La Rioja es uno, Chaco también, que tienen su propia empresa de telecomunicaciones estatal, que garantizan justamente el tendido y el acceso a la fibra óptica en cada uno de los territorios de su provincia. Es decir, con un prestador estatal provincial. Nosotros lo garantizamos con un prestador no estatal, pero con actores que son vitales en el desarrollo de las comunidades locales, como son las cooperativas. En la localidad rural de Villalía, donde se está en este momento conectando a cada usuario a la red federal de fibra óptica, el servicio lo va a prestar no solamente la obra pública, sino el servicio, la cooperativa local de la pequeña localidad rural de Villalía. Esa pequeña cooperativa le va a prestar el servicio para que las escuelas, los centros de salud, las pequeñas pymes, el parque industrial, los domicilios tengan acceso a fibra óptica del mismo nivel, con la misma capacidad de banda y navegabilidad que en la mejor zona de Puerto Madero. Ahora, con un precio entre 10 y 20 veces más bajo. Servicio prestado por los propios vecinos de la localidad, porque sabemos que las cooperativas de servicios públicos de esas comunidades están conformadas por vecinos que tienen rostro, que no pueden ningunear cuando hay una necesidad porque el servicio está funcionando mal, porque hay un corte. Tocás el timbre, como nos tocan el timbre de nuestra casa quienes militamos en los territorios, o seguramente como lo van a buscar a Omar en su lugar de trabajo como canicita. Entonces la diferencia es brutal, es sustancial. Y ahí también empieza a generarse un equilibrio de fuerzas que tiene que ver con la organización popular también. La organización popular de la vida cotidiana de los pueblos. Acceso a servicios públicos prestados por cooperativas locales conformadas por los propios vecinos, a partir de una política pública del Estado federal y de los estados provinciales que garantizan que esa fibra óptica llegue con fondos disponibles desde la ANACOM para poder hacerlo. Y lo mismo hicimos en la comunidad de Dugan, otra localidad rural. Y el servicio lo presta otra cooperativa. Entonces, el modelo que tenemos arriba de la mesa, al alcance de la mano, para poder garantizar federalismo, para poder promover el arraigo, para poder generar igualdad, para entender cómo va a ser el mundo después de esta pandemia, que no va a ser el mismo. No va a volver a ser el mismo. Entramos al siglo XXI. Esta pandemia despidió el siglo XX. Y el campo popular debe incorporar las necesidades de la modernidad, las aspiraciones del pueblo en estos tiempos. Y las aspiraciones del pueblo en estos tiempos no tienen que ver con comodidades y confort. Tienen que ver con servicios esenciales, con servicios básicos, con acceso a derechos humanos, como es la conectividad, pero también, y va de la mano, con la posibilidad de acceder a alimentos saludables a precios populares. Eso también tiene que ver con la igualdad que el peronismo pregona, que el campo popular debe garantizar. Y ahí también estamos trabajando con el compañero Plaini desde el Senado de la provincia de Buenos Aires, y ahí también nosotros
desde Movimiento Arraigo y el peronismo en general tiene que adoptar esa mirada, ese modelo, para construir a mediano y largo plazo y debatirlo. La conectividad, como decíamos, del transporte ferroviario, del transporte aerocomercial, la conectividad de la obra de infraestructura vial, autopistas, caminos rurales, autopistas que conecten pueblos con pueblos, provincias con provincias, anillos regionales, integración regional. Que ese sistema de comunicación también nos conecte con los puertos y con las vías navegables, y de esa manera vamos a poder desplegar y desarrollar un sistema logístico nacional. Y eso nos va a permitir también avanzar en un esquema de producción local de alimentos que hemos perdido. Se ríen algunos. Yo he escuchado al dirigente de la oposición, Ricardo Brusaile, que fue ministro de Agroindustria del gobierno anterior, reírse del modelo de arraigo, diciendo que es voluntarista que pensemos, y lo dijo textualmente, que es voluntarista que pensemos que en cada pueblo, en cada localidad, haya un centro de salud, haya un ámbito educativo, pensar en nuevas universidades en el interior. Pero claro, si había un presidente que decía, ¿qué es esto de estar creando universidades por todos lados? Brasil tiene 350 universidades, nosotros tenemos 50. Nos faltan 300 para equiparar, no a Suiza o Alemania, a Brasil. Y es una realidad la ausencia de universidades. Por eso hay desarraigo. El doble desarraigo que nosotros siempre mencionamos, el que se va porque no tiene oportunidades en su pueblo, y el que se queda sin oportunidades en su pueblo, y a los 15, 16 años ya llegó al techo de su vida. Y se entrega al consumo problemático, se entrega a la desocupación, al desempleo, a la violencia intrafamiliar, a la violencia escolar, a la deserción, a la hacinación, al hacinamiento que genera también la falta de políticas de acceso a la tierra y a la vivienda, que recién ahora la estamos volviendo a poner en funcionamiento. Veamos el programa extraordinario de cuestiones que nosotros debemos llevar adelante, debatirlo, discutirlo y que se concrete en cada rincón de la Argentina para ponernos a tono con estos tiempos y verdaderamente empezar a generar un equilibrio de fuerzas. Y salir de la discusión mercantilista de a cuánto está el dólar o cuántas divisas liquidaron los exportadores, que no tiene nada que ver con las necesidades del pueblo argentino en la vida cotidiana. La necesidad del pueblo argentino en la vida cotidiana tiene que ver justamente con las propuestas que nosotros planteamos desde el Movimiento Arraigo. Tiene que ver con nuestras tradiciones como militantes del campo popular. Cuando Brusaile dice que es voluntarista, se olvida que la Argentina, la provincia de Buenos Aires y grandes territorios de la Argentina, tuvimos hasta hace muy poco una presencia importantísima de pequeños y medianos productores lácteos, bovinos, porcinos, avícolas, frutihortícolas. La Argentina de producción local de alimentos no es un sueño, no es una utopía, no es un invento, ya existió. De hecho, forma parte de nuestras más profundas tradiciones. Nuestra tradición gauchesca, nuestra tradición federal, pasa por ahí. Juan Hipólito Vieites, que nació en San Antonio de Areco, uno de los héroes de Mayo, que fue el padre de la industrialización de la ruralidad, ya nos hablaba en 1810 de la importancia de trabajar la tierra para agregarle valor a los alimentos y poder distribuirlos localmente en nuestras comunidades. Nosotros siempre decimos, como ejemplo, San Antonio de Areco tiene 80.000 hectáreas de la más alta capacidad productiva. No producimos ni 10 kilos de tomate. No podemos abastecer de alimentos ni al 1% de una población de 30.000 habitantes. Por supuesto que para todo esto la conectividad es central. La conectividad tecnológica y la conectividad en sentido amplio. Así que, por eso, recién Omar destacaba y hemos sido coautores y habla de la importancia también de lo que permanentemente intentan bastardear del movimiento obrero, de los dirigentes sindicales que como Omar han tenido y tienen unas convicciones a prueba de todo. Lo ha demostrado los 4 años del gobierno macrista, que fue permanentemente perseguido porque no soportaban que hubiera un dirigente sindical que pusiera los puntos sobre las IES, y hoy lo sigue haciendo desde adentro para generar el debate y para poder también ordenar y poner las cosas en su lugar. Entonces, para mí es un honor ser coautor de un proyecto de ley que Omar lo va a defender hasta las últimas consecuencias para que en 5 años en la provincia de Buenos Aires
tengamos conectividad plena a la red federal de fibra óptica. Y lo mismo nosotros pretendemos que se despliegue en cada provincia, en cada municipio. Y eso es lo que el peronismo tiene que garantizar. Y ese es el relato que tenemos que construir, no como un relato engañoso, como fue Mauricio Macri en la campaña del 2015, que fue una mentira tras otra. No solamente no las cumplió, hizo todo lo contrario. No voy a respetar al que piensa distinto, ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias. Bueno, el catálogo de mentiras que ya conocemos. No, nosotros tenemos que consolidar nuestro relato a partir del debate, a partir del pensamiento, a partir de nuestra militancia territorial, de cuál es la esperanza, la expectativa que le vamos a ofrecer al pueblo argentino para salir de esta pandemia que tanto daño nos ha hecho, y que sepamos que vamos a transitar una Argentina diferente, de otro tiempo, con otras necesidades. Y el peronismo no se puede quedar en el siglo XX. El peronismo tiene que transponerse y junto con el resto de las organizaciones y partidos que conforman este frente, esta gran coalición, que nos vamos a tener que acostumbrar porque va a ser un siglo de coaliciones también, actualizar nuestras posiciones y nuestra oferta electoral y nuestras políticas públicas justamente a las necesidades que el pueblo tiene, que son clarísimas, y que además Argentina es una potencia para producir aquello que el pueblo argentino necesita y que el mundo está demandando. Alimentos, industrialización, agregado de valor, tecnología, generación de recursos humanos o de hombres y mujeres más que recursos humanos que pueden acceder al sistema de educación pública en todos sus niveles, hasta la universitaria, justamente porque el peronismo habilitó ese sistema público y gratuito, y que hemos sido reconocidos en el mundo como uno de los países o el país de la región de mayor capacidad de formación intelectual y de formación académica. Pues todo eso no lo podemos perder y lo tenemos que poner en función de lo que estos tiempos demanda nuestra patria. Y este tema que hoy nos convoca es determinante para eso. Y el relato que nosotros tenemos que construir de cara a esta elección que viene pasa por acá. Por recuperar la Argentina federal, por recuperar la pequeña y mediana producción a escala local, y para eso generar las condiciones necesarias de conectividad en sentido amplio y de conectividad tecnológica, y poner en funcionamiento toda la obra de infraestructura en ese sentido. La obra de infraestructura sin un relato se pierde. La obra de infraestructura con un horizonte claro como es construir verdaderamente una Argentina federal, un sistema logístico nacional que conecte norte, sur, este y oeste, y que Argentina sea parte de la famosa ruta de la seda, con corredores bioceánicos, a partir de nuestras vías navegables, nuestros puertos y nuestra salida por la cordillera. Está todo perfectamente planteado para que podamos desarrollarlo, y solo el peronismo y el campo popular puede garantizar esto. Y esta es la discusión que nosotros tenemos que dar, no a la que nos quiere llevar nuestro adversario, que si viene la segunda dosis, de cuándo llega, de si es un veneno, y que nosotros sistemáticamente caemos en esa trampa. La discusión que genera esperanza tiene que ver con volver a generar empleo, volver a generar producción, ponerle un rostro humano a la producción, poder vivir en tu pueblo con alegría y con posibilidades de crecimiento y desarrollo. Esa es la Argentina que nosotros desde el peronismo y del Frente de Todos tenemos que garantizar. Y este tema de la conectividad es absolutamente central. Así que agradezco enormemente a los compañeros y las compañeras que expusieron, que nos acompañaron, y por supuesto a todas y todos los que han estado participando de este encuentro, que próximamente vamos a convocar a uno nuevo para profundizar sobre alguna de estas temáticas. Obviamente, me encantaría, aunque sea para saludar, que los compañeros Sisto, Artemio y también Andrés, a quien mencioné, bueno, puedan hacer algún aporte que descarto que va a ser importantísimo, y también saludar al compañero Jorge Carpinetti, al compañero Martín Fellner, que también son parte esencial de todos estos sueños que queremos poner en práctica nosotros como generación. El desafío es que de una buena vez nuestra generación se haga cargo de los conflictos que todavía quedan abiertos. Me parece que eso es absolutamente motivante. Así que bueno, compañeros, si quieren, les doy el uso de la palabra para que nos saluden y
y nos digan algunas palabras. No, bueno, yo sencillamente vengo a aprender y a escuchar. Son temas de agenda que hay que incorporar. El peronismo requiere claramente de proyectos como el de arraigo porque efectivamente hay un déficit ahí. No hubo un discurso instalado, ni siquiera hubo una temática pensada como se está pensando ahora. En este sentido me parece una gran innovación discursiva. Si ustedes ven la distribución, voy a hablar de un tema menor, pero que es fundamental. En términos electorales ustedes verán que efectivamente requerimos un discurso que pueda dar cuenta de las pequeñas localidades, su capacidad productiva, y efectivamente eso es lo que hoy está ausente. Con solo recorrer el mapa del país y en particular el mapa de provincia de Buenos Aires, nos damos cuenta cuánto necesitamos desplegar un discurso y proyectos como el que encarna Paco, el que encarna Omar, para poder tener también eficacia sobre pequeños pueblos, pequeñas localidades que hoy lamentablemente no son ajenas. Así que me parece un hallazgo, uno de los pocos hallazgos del discurso político que por lo menos yo escucho habitualmente, y creo que hay que profundizarlo y seguirlo sin ningún tipo de claudicación, porque yo creo que es por acá, el futuro viene por acá, la proximidad da prestigio, la proximidad es lo que va a venir, y efectivamente este es un tema que solamente lo encuentro bien desarrollado en el proyecto Arraigo. Gracias, Arte. ¿Sisto o Andrés? Sisto. Simplemente un gran saludo a todos, a vos, Paco, en particular el afecto que te tengo. Y quiero contarte que en consonancia con la política de arraigo estamos haciendo cosas desde el Ministerio de Obras Públicas que están en directa relación de vinculación con lo que acabas de expresar. Hoy es un día particularmente muy lindo para mí, porque esta mañana hay una localidad que la gran mayoría de los que nos están escuchando quizás no conozcan ni siquiera de su existencia, que se llama Aristóbulo del Valle. Aristóbulo del Valle está en la provincia de Misiones, en el centro de la provincia de Misiones. En Aristóbulo del Valle no hay cloacas, no hay tampoco ningún sistema de tratamiento de cloacas. Y hoy a las 12:30, con el gobernador Oscar Herrera Aguad, abrimos los sobres de la licitación por la cual esa localidad va a tener cloacas. Esta es la mirada federal. Y estas cloacas, obra de 1.000 millones de pesos en una localidad del centro de la provincia de Misiones, de la remota provincia de Misiones, vista desde la óptica de la capital federal. Y también he tenido la buena noticia de que en otra localidad muy pintoresca, que quizás los folcloristas conozcan, que se llama Añatuya en Santiago del Estero, donde tampoco hay cloacas, tampoco hay cómo tratar, los efluentes van directamente a contaminar. El día 20 de agosto se abren los sobres de la licitación por la cual la gente de Añatuya va a tener cloacas. Y estamos firmando un contrato hoy muy importante, en los próximos días, la semana que viene, por el cual en una comunidad todavía más remota, dentro del impenetrable, en el Chaco, la localidad de Huichi, donde vive la comunidad originaria Huichi 2, se va a hacer el segundo tramo de un acueducto que acaba de inaugurar Alberto Fernández. Por ese acueducto se le va a dar agua a cerca de 10.000 personas y ahora se firma el contrato para hacer el segundo tramo del acueducto para darle también nada más y nada menos que agua potable a esa comunidad que está en el confín del impenetrable. Eso es una política de arraigo en acción. Eso es lo que creemos que desde el Ministerio de Obras Públicas con Gabriel Catopod estamos tratando de hacer, y una gran felicitación a todos los que están escuchando. Ustedes son el reservorio juvenil, el entusiasmo con el cual esperamos que este tipo de políticas se vayan consolidando en el tiempo. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias, Sisto. Muchas gracias, un abrazo grande. Andrés. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, como decía Paco, yo provengo del alfonsinismo, de la idea radical movimentista, y mi historia pasa por ahí
y bueno, en este momento histórico que yo creo que se va a definir en estos próximos años una gran definición conceptual y global, me parecía que uno debía tener la grandeza de sumarse al espacio que va en esa dirección de pelear esta gran discusión. Y con este tema en puntual, nosotros como Progresistas en Red, que somos un grupo de gente que viene del radicalismo, socialistas, está la exgobernadora Fabiana Ríos, de Tierra del Fuego, gente que está desarrollado este espacio, brevando en la idea de ingresar a este proyecto político. Ya lo debatimos y hicimos nuestra difusión de lo que era el tema de las tarifas esenciales de Internet, porque nosotros entendemos que ahí realmente se debate, como están bien planteándolo, un futuro muy importante de nuestro país. Y ya lo venimos trabajando como grupo, tratando de incursionarlo donde podamos para poder defender y tratar de hacer masa crítica o músculo, como decimos nosotros, para discutir estos temas. No tengo ninguna duda que las discusiones que vamos a ver por delante van en esa dirección. Yo provengo de esta localidad también, de como San Antonio de Areco, clavada acá en el núcleo sojero de la zona norte de la provincia, pero que tiene la perspectiva de ciudad pequeña y que vemos con gran interés cómo hay que tratar de dar estos debates. Que por supuesto, yo soy un usuario de ese Cablevisión porque soy futbolero y tengo un paquete integral y pago 4.300 pesos el servicio integral, y realmente no tengo con quién pelear, porque si yo quiero ver fútbol tengo que terminar ahí, no puedo salir de ellos. Digo, y es la discusión que tiene que venir en un tiempo cercano, porque realmente si no, perdemos, ¿no?, esa batalla y la tenemos que dar. Y no tengo duda que es acá donde hay que tratar de discutir y de buscar. Te agradezco mucho a todo el grupo y a vos, Paco, por la invitación. Bueno, estaremos haciendo discusión y masa crítica para tratar de dar este debate entre todos. Bueno, muchas gracias, Andrés. No sé si algún compañero quiere, Martín, algún compañero o compañera quiere hacer algún aporte, es más que bienvenido. Bueno, Paco, aprovecho para saludar nomás, después de semejantes expositores y expositoras, incluyendo a la Florencia, no hay mucho más para agregar, así que agradecerte, Paco, la oportunidad siempre para seguir trabajando estos temas de arraigo y fundamentalmente, como decíamos hoy, el tema de la conectividad. Nosotros hacemos por ahí muchas reuniones con compañeros y compañeras del interior, de un montón de provincias, tanto Jujuy como la mía, como un montón de otras, y siempre el tema de la conectividad es un tema central. Siempre nos cuesta establecer la comunicación, y más en estos tiempos donde la pandemia no nos permite otra más que conectarse de manera virtual. Así que celebro este tipo de encuentros y seguir luchando por políticas de conectividad que sean inclusivas, que sean federales y que vayan permitiendo de a poco el arraigo de la gente en sus lugares de origen. Así que gracias, Paco, de nuevo, y agradecerle a los expositores y las expositoras por la excelente charla de hoy. Bueno, muchas gracias, Martín. De mi parte saludo a Luciana y a Eduardo, que ahí los veo, los compañeros de arraigo, a Lola Vergara del Pozo, Nele, Facu López Minagui, que además de ser un compañero del interior del sudoeste bonaerense, es un funcionario del Ministerio de Hábitat, a disposición para lo que cualquier compañero o compañera acá requiera. Ahí está Facu, que tiene un gran conocimiento, es un gran profesional. Bueno, Dylan, ahí lo veo abajo, uno de los compañeros más jóvenes que está militando dentro de Movimiento Arraigo. Jorge Luis Miguelés, que es un compañero del Chaco, de la provincia que conduce el Coqui, pero un gran militante con una gran trayectoria, siempre hace aportes fundamentales con esa mirada federal que es imprescindible de quienes están viviendo en los territorios tan lejanos y a veces nos ponen los pies sobre la tierra, ¿no? Así que gracias, Jorge Luis, que siempre estás. Brenda Mayer, en representación de nuestro querido PJ, que siempre está también coordinando para que todo esto salga bien. Le agradezco muchísimo. La Negra Fuentes, que seguramente estaba ocupándose de sus y mis hijos e hijas, por eso aparecía y desaparecía. Artemio, abrazo enorme, y Flor, el cierre es tuyo. Muchas gracias, Paco, la verdad que les agradezco a todos. En especial no quiero dejar de nombrar a las compañeras del Movimiento Arraigo que estuvieron muy atentas conmigo, Agustina, Betina y Araceli.
con toda la tecnología para mostrar el video y participar, y por supuesto a Brenda, que coordinó todo lo que es el espacio de la Comisión de Arraigo del PJ, y bueno, con Jorge, con Roxy, que me ayudaron a coordinar agendas y poder hacer de este encuentro algo productivo. Y también quiero destacar que Victoria nos manda un saludo enorme, está en ruta, lamentablemente sin conectividad y no se puede conectar y no pudo participar, pero bueno, es el cumpleaños de la compañera, así que hoy se le perdona más que nunca su ausencia, y en el próximo evento contaremos con ella, que tiene un gran testimonio. Y bueno, agradecerles a todos, no quiero robarles más tiempo, hemos llegado justo puntuales como queríamos terminar, así que un beso enorme y espero que pronto se acabe esta pandemia, como dijo Paco, que nos va a presentar un nuevo desafío, una nueva oportunidad, que sepamos aprovecharla. Y además podamos encontrarnos físicamente en algún buen asado para discutir y debatir como corresponde. Muchas gracias a todos. Abrazo grande. Chao, compañeros, buenas noches. Chao, compañeros. Abrazo a todas y a todos. Abrazo, compañeros. Complementar el